Ángel Hernández Navarro, tributo a una ilustre personalidad. Síntesis. Desarrollo. Conclusiones. Anexos. Bibliografía. Memoria fotográfica. Síntesis. El presente trabajo tiene como objetivo rescatar la memoria histórica de una personalidad casi olvidada por la historia. Para alcanzar dicho objetivo surgió la necesidad metodológica de realizar una sistematización que favoreciera revelar, desde el análisis histórico-lógico, las generalidades que determinan en Ángel Hernández Navarro los valores de su contribución al desarrollo de la cultura en la provincia, a la lucha por la independencia así como a la pedagogía y el periodismo, además de honrarlos sino a todos aquellos que con su actuar en diferentes épocas históricas contribuyeron al desarrollo y consolidación histórico-cultural de la provincia de Camagüey. El método que se utilizó para desarrollar la investigación fue el histórico-lógico. Este método constituyó la vía marxista del estudio de la historia. Para su aplicación se desarrollan los procedimientos de análisis y síntesis, la inducción-deducción en su relación dialéctica y el establecimiento de las relaciones sistémicas de los componentes de la investigación. Este método posibilita estudiar los hechos y personalidades históricas en su relación con el contexto, permite determinar las variables, dimensiones e indicadores de trabajo y hacer una generalización sistémica e integral del fenómeno que se estudia. Las fuentes fundamentales utilizadas fueron los escritos y cartas de esta personalidad en manos de sus descendientes, así como otros documentos históricos del Museo Provincial de Camagüey. El estudio de esta personalidad ha llevado a profundizar en su fructífera vida, por lo que se ha iniciado una investigación más profunda que devele su contribución a la pedagogía y al periodismo en la provincia, el primero en una investigación doctoral y el segundo en una investigación de maestría. Desarrollo. En la segunda mitad del siglo XIX, como muchos emigrantes españoles en busca de oportunidades y fortuna, habían llegado a Cuba procedentes de España don Eduardo Hernández Maule y doña Mercedes Navarro Guzmán, él, doctor en medicina y ella ama de casa, los que se radicarían en la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey. Fruto de este matrimonio, el día 3 de agosto de 1876, 2 años antes de que culminara la Guerra de los 10 años, nacía en esta ciudad el primogénito al que le pondrían por nombre Ángel María de los Dolores Hernández Navarro, quien fue bautizado en la iglesia de San José por el presbítero Esteban de la Torre, párroco de esta iglesia. Iglesia Parroquial Mayor de San José, 1876. Durante su etapa escolar recibió formación católica en una antigua escuela dirigida por los maristas. A los 14 años, el día 12 de septiembre de 1890, le dirige una misiva al señor Betancourt Ronquillo, director del Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey, con el propósito de conocer la fecha en que debería rendir exámenes de admisión en este centro. Realiza los exámenes de rigor y comienza los estudios de bachillerato entre 1890 a 1894. Sus maestros lo calificaban de aventajado en diversos saberes, pero sobre todo en asignaturas como latín y castellano, geografía e historia. Se presentó a exámenes de oposición en ellas, alcanzando premios y menciones honoríficas. En el año 1894 se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras. Como muchos otros jóvenes de su época, las ideas independentistas habían calado en su conciencia, anidando el amor y el deseo de luchar por la independencia su país contra el régimen colonial español. Arrastrado por la euforia independentista, el 28 de abril de 1898, con 22 años de edad, ingresa en el Regimiento de Infantería Gómez del Departamento Oriental, Tercer Cuerpo, Segunda División, Primera Brigada del Ejército Libertador, con el grado de soldado, quedando inscrito en el libro 6, folio 26,1, número 82. No se conoce de su participación en acciones combativas junto a su regimiento. No obstante, no terminaría la gesta independentista sin su modesto aporte, por lo que el 20 de diciembre de 1898, en horas de la noche, junto a un pequeño grupo integrado además por José del Monte Barceló, Juan Oms Pupo, Atilio Six, Arturo Álvarez y Manuel Yatze Telles, participa en una operación comando realizada en la ciudad de Camagüey. Esta acción se conoció con el nombre de Operación Alfonso XII, la cual tenía como propósito demoler una placa
de mármol erigida al monarca español en las afueras de la iglesia La Mayor para de esta manera revelar su censura e indignación ante la pasividad con que las tropas de ocupación norteamericana, ya acantonadas y enseñoreadas en Camagüey como en toda Cuba, acogían a los españoles enemigos de Cuba y mantenían, pese a su acusada reacción a lo largo de la contienda, protección a los mismos que desesperados buscaron resguardo ante los mismos, recibiendo de estos todos sus privilegios y sentimientos reaccionarios. La acción dio inicio cuando los patriotas se reunieron al anochecer en la cochera de la vivienda de Macedonia, Socarrás de Six, situada en la calle Mayor número 17, hoy Cisneros. A las 12 de la noche de este propio día se encaminaron con cautela a su destino, situada a pocas cuadras. Al llegar al lugar donde se dirigieron a la tarja erigida a Alfonso XII para dar cumplimiento a su objetivo, se percatan a la hora de iniciar el ascenso que la escalera que llevaban resultaba pequeña, por lo que deciden ir hasta las antiguas oficinas de la compañía eléctrica, situada en la esquina de Santa Ana y Apodaca, para apropiarse de otra más larga. El encargado de subir y efectuar la acción fue Ángel Hernández Navarro, quien con cincel y martillo en manos fue desprendiendo poco a poco la tarja. Teniendo en cuenta que el trabajo se hacía lento y el ruido podía delatarlos, solicita a sus compañeros otro utensilio más eficaz, por lo que se le alcanza la muleta que Manuel Yatze Telles utilizaba por un trauma físico que tenía desde nacimiento, la que utiliza como palanca. Al poco tiempo la misma cae destrozada en pedazos. Los fragmentos fueron dispersados por diferentes lugares de la ciudad frente a las puertas de aquellos españoles y criollos enemigos de los cubanos, y que habían pedido protección de los interventores norteamericanos como un claro mensaje de rebeldía y recordación de que la lucha no terminaría y que los cubanos no cejarían en el empeño de terminar lo que les había sido arrebatado. El amanecer se descubrió el hecho y la prensa de entonces destacó a grandes titulares la acción. Tanto políticos como comerciantes comprometidos con la ocupación pidieron que los autores fueran castigados por el irrespetuoso acto de profanación contra la memoria del monarca español. Esta, a criterio de algunos entendidos, fue catalogada como la última acción de los criollos en el periodo de la Guerra de Independencia en la ciudad de Camagüey. Periódico Adelante, 1982. A los 23 años contrae matrimonio en la parroquia mayor con María Cabañús Gallardo, del que le nacieron 5 hijos, 4 varones y una hembra. Parroquial mayor, 1899, el primogénito Pedro Agustín Cabañús, abogado; Eduardo Hernández Cabañús, empleado de tranvías y ferrocarriles; Carmela Hernández Cabañús, ama de casa; y Ángel Hernández Cabañús, arzobispo de Santiago de Cuba y vicario del arzobispado de esta provincia; y Jorge Hernández Cabañús, chofer de ómnibus La Cubana. En el año 1900 se inicia en Camagüey un momento importante dentro de la educación cubana y de la ciudad: la formación de maestros. Ángel Hernández Navarro se convierte de plano en uno de sus fundadores, y a partir de allí dedica 9 años y 9 meses de su vida a la enseñanza en las escuelas públicas. La posición mantenida por este, que durante su labor pedagógica convirtió su aulas en tribuna frente al oprobio y la humillación de ser neocolonia de los Estados Unidos, y su férrea posición política frente a los ultrajes de las tropas interventoras, así como la firme posición de que más que maestro seguiría siendo por siempre patriota, llevaría a las autoridades en la ciudad a cesantearlo. Posteriormente escribiría cuestiones políticas, vinieron a sentar sus reales cuarteles en el magisterio y obligó que procedimientos nada cariñosos y nada bueno vinieran a actuar. Dije algo de política y es verdad, yo he tenido que militar en sus huestes y he sido víctima de ella por mantener mis convicciones después de haber hecho un juramento solemne. Cuando la Constitución en La Habana de la Asociación Nacional de Maestros, tuve que caer bajo las garras de esa señora política, porque así lo quiso don Alfredo Sayas y Alfonso, y desde ese momento vino el desprestigio de la clase. El maestro quedé dentro de las fauces del dragón político y tuvo que sucumbir, y muchos, yo entre el número. Al quedar cesante, tuvimos que buscar en otro ambiente medios a nuestra vida y nuestro desenvolvimiento. Ángel Hernández Navarro, 1923. Entre 1909 y 1923 ocupa diversas responsabilidades. Entre ellas estuvieron la de jefe de despacho en la Jefatura Local de Sanidad de Camagüey. Ese propio año, el día 23 de abril de 1909, y por el eficiente desempeño en sus
funciones le es asignado el cargo de jefe de despacho provincial, cargo que desempeñó con celo hasta el 3 de mayo de 1928. Es precisamente bajo esta responsabilidad que por iniciativa propia y atendiendo a que la provincia carecía de un escudo que la identificara, como lo era el caso de la ciudad que sí lo tenía, se da a la tarea de poner todo su empeño para diseñar uno para la provincia. Una vez terminado el proyecto presenta la propuesta ante el Consejo Provincial, el que con fecha 22 de diciembre de 1926 por unanimidad lo sanciona. Consejo Popular de Camagüey, 1926. El escudo, que se convertiría a partir de ese momento en el escudo oficial de la provincia de Camagüey, tendría sus propias particularidades que lo diferían del escudo de la ciudad, aunque con algunos elementos parecidos. Ver anexo 1. Tras el triunfo revolucionarios de 1959 en sesión solemne de la Asamblea del Poder Popular de Camagüey el 10 de abril de 1995, en el acto en conmemoración del centenario de la Constitución de Jimaguayú efectuado en el sitio histórico, donde en 1895 se reunieron los patriotas cubanos hacía un siglo para aprobar la Constitución del propio nombre, se aprobó que este escudo fuese el de la provincia, quedando definitivamente aprobado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular celebrada el 13 de septiembre de 1995 en el acta número 7. Asamblea Provincial del Poder Popular, 1995. En 1927 Ángel Hernández Navarro realiza un viaje a España por asuntos periodísticos, siendo recibido por el miembro honorario de la Real Academia de la Lengua Española Ricardo de León. Para aquel entonces había publicado su más reciente libro Alcalá de los Secries. Esta obra constituyó un motivo de inspiración para que, una vez de regreso a Cuba y tras una profunda lectura, Ángel Hernández Navarro, en la velada del Ateneo de la Juventud realizada en los salones de la colonia española el 27 de junio de 1928, disertara sobre la mujer y el honor, tópicos estos presentes en la obra de Ricardo de León. Refiriéndose a ella en su disertación a los presentes diría: en una simple y ligera conversación, sin emplear tecnicismo, ni frases dulces ni amargas, sin intercalar frases inglesas, francesa, como hacen los cronistas, empleando, sí, nuestros vocablos, los del bello y hasta si se quiere divino idioma de Castilla, tan dejado de la mano, no de Dios, sino de los hombres, por causa de esa ley del contagio que tanto nos va acercando y acabará por vestirnos de nuevo, y al ponernos al espejo, esto es, delante del espejo, no nos conoceremos y entonces será el reír y el llorar al mismo tiempo. Ángel Hernández Navarro, 27 de junio de 1923. La Real Academia de la Lengua Española tiene conocimiento de su disertación sobre el libro, valorando positivamente la misma y envía esta al autor, quien escribe posteriormente, cuando escribe un nuevo libro al que tituló Las niñas de mis ojos, escribe la siguiente dedicatoria: homenaje de profundo afecto, gratitud y veneración a mi noble amigo el señor Ángel Hernández Navarro, que con tan benévolo juicio, tan alta mentalidad y generosa efusión me honró disertando acerca de mi Alcalá de los Segríes, este humilde hombre que tanto hizo por la patria, la educación y la cultura del país. A partir de 1930 se va a dedicar hasta el final de su vida al periodismo, recibiendo el reconocimiento además del centro de la colonia española de Camagüey mediante una carta firmada por Ángel Peña, su secretario accidental, donde le informan del honor de este centro por los elogios realizados al escritor español don Ricardo León. Centro de la colonia española de Camagüey, 23 de agosto de 1929. Participa en actividades de la Sociedad Popular Santa Cecilia, dictando conferencias y haciendo actividades en recordación a fechas patrias. El 27 de noviembre de 1932 el Ayuntamiento de la ciudad ofrece una velada en horas de mañana en el Teatro Avellaneda a los estudiantes del Instituto Provincial y a veteranos de la Guerra de Independencia, en homenaje a los 8 estudiantes de medicina fusilados por los españoles en 1871. El orador principal fue Ángel Hernández Navarro, quien de forma enérgica critica la falta de seguimiento y sistematización tanto por las escuelas como por las autoridades de la provincia a una fecha tan importante como esta, y sentenciaba no encontrar la enseña patria en profusión, como debiera serlo en esta fecha, en los edificios donde radican departamentos del Estado. No creo haber incurrido en falta por haber hecho esta manifestación, la historia, fuente de vida de los pueblos.
Lleva la verdad por norma y por ella se cumple. Cuando porque resplandezca la verdad, se hagan tales o cuales. Manifestaciones, Ángel Hernández Navarro, 1932. En verdad el dolor le encajó profundamente cuando a solo 60 años de los dolorosos hechos ya no se recordaba ni se daba tratamiento en las escuelas a este hecho ominoso que le había costado la vida a 8 jóvenes inocentes. Para este patriota la transmisión de la veracidad de los hechos ocurridos no era una simple lectura de historia o la repetición vana de hechos aislados, era una fuente de vida, y como fuente de vida no debería morir ni ser tergiversada, ya que si ello sucediese con ella morirían los pueblos, o como bien sentenciaría Fidel Castro, que cuando los pueblos olvidan su historia estarían sentenciados a volver a vivirlos. Fidel Castro Ruz, 1999. Por sus múltiples méritos, el 27 de noviembre de 1931 fue nombrado socio de honor de la colonia española, acuerdo que se tomaría en junta directiva de este centro, siéndole comunicado por escrito a Ángel Hernández Navarro por el Dionisio Portilla, su presidente, el 1 de diciembre, la decisión tomada de nombrarlo por unanimidad por todos sus miembros socio de honor. En la misiva el presidente lo cataloga de modesto como pocos y que es catalogado por todos como uno de los miembros más valiosos. Centro de la colonia española de Camagüey, 1 de diciembre de 1931. En 1936 es invitado por el Dr. Plana, superintendente de las escuelas de Camagüey, a participar como orador en un cursillo de perfeccionamiento de verano. En la sesión de la mañana del jueves, 27 de agosto, pronuncia un discurso como colofón del evento. Su labor periodística se vio multiplicada en diarios y revistas de la época en la ciudad de Camagüey, además de algunos periódicos de la capital. En la estación de radio CMJ. F. impartió charlas artísticas y culturales y a través del periódico hablado Camagüey Aéreo. Desde ese espacio, el 12 de octubre de 1936 se dirige al pueblo camagüeyano, disertando sobre la patria. En una de sus alocuciones en 1936 afirmaría: la patria, cuánto nos fascina, cuánto nos hechiza, cuánto nos encanta, y no hay hombre que no la consagre con entusiasmo en todas las ideas de su mente, en todas las palpitaciones de su corazón. Todos los hombres que han pisado los caminos de la vida han sentido en su alma el mágico, sublime y entusiasta impulso de ese sentimiento bello y majestuoso, el dulce amor de la patria. Su sentir y amor por la patria se observa a lo largo de su intervención, pese a que la fecha y el tema fundamental debería ser por el día de la raza, festividad que España celebraba. Su último discurso fue el 14 de octubre de 1936, dedicado a Luciano Martínez, secretario de Educación. Una vez terminado la actividad, se dirige a su casa ubicada en la calle Tomás Betancourt, no 16, en el reparto La Vigía, y unos minutos más tarde comienza a sentirse mal, falleciendo más tarde ese propio día en horas de la tarde, víctima de un infarto cardíaco. Tenía 60 años de edad y había dedicado su vida a dignificar a Cuba por 40 años de su fructífera vida. Su sepelio se convirtió en una manifestación de dolor de los que lo conocían. A este asistieron representantes de órdenes fraternales, la Iglesia Católica, alumnos de diferentes escuelas, maestros, instituciones a las que dedicó parte de su obra y personalidades. Sus restos fueron depositados en la necrópolis de la ciudad de Camagüey, en el tramo principal, Manzana 80. Solo podremos dejar memoria de nuestra historia y cultura a las futuras generaciones de camagüeyanos y visitantes extranjeros y nacionales si somos capaces de ir al rescate de los hechos que aún están fresco en la memoria popular y familiar de aquellos que con su abnegación y ejemplo fueron capaces con su actuar de darlo mejor de sí para que la patria fuese libre y nuestra cultura fuera expresión de lo mejor de sus tradiciones populares. Conclusiones. La necesidad de conmemorar y recordar hechos históricos y personalidades relevantes de la historia de Cuba da a estos actos el significado moral de rendir tributo a los que con digna actitud marcaron pautas en la historia de nuestra patria, el valor de situar en la misma hechos y acciones relevantes que por su significación e impacto han trascendido en el tiempo hasta nuestros días. La presente sistematización permite rescatar la memoria histórica de una personalidad casi olvidada por la historia en Camagüey.
A lo largo de la investigación se pudo constatar la presencia en Ángel Hernández Navarro de valores a través de su contribución al desarrollo de la cultura en la provincia, a la lucha por la independencia así como a la pedagogía y el periodismo y permitir no solo el rescate de la memoria sino entregar a la actual y futura generación de principeños un producto teórico que les permita enriquecer sus conocimientos sobre esta personalidad que en la misma medida que le honremos con ello, estaremos reconociendo a todos aquellos que con su actuar en diferentes épocas históricas contribuyeron al desarrollo y consolidación histórico-cultural de la provincia de Camagüey. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.